Hola, soy Eliot Muñoz. ¿Cómo están? En el anterior video que subí fue bastante apoyado. Tuve un, un éxito que era más de lo que esperaba que sucediera. Creo que sería un buen momento continuar esto para las personas que les interesó ese video. Porque, a ver, el tema de Grindr, la experiencia en una aplicación así es muy ambigua. Cada uno la experimenta de una forma más individual. Tienden a ocurrir casi siempre las mismas experiencias porque se encuentran ese tipo de hombres en esa aplicación. Lo único que están buscando en esa aplicación la mayoría de los hombres es carne para consumir. Por más raro que suene. Porque lo leí en un comentario que me encantó cómo lo describió. Que Grindr es parecido a un mercado de carne. O sea, si procesas un poco más la información, o sea, se entiende. Puedo afirmar que Grindr es como un mercado de carne. Peligroso para chicos jóvenes y cuando sos menor también. Yo he sido uno de esos. He entrado a la aplicación como a los... Entré más o menos a la aplicación como a los 15 años. Porque al principio yo llegaba con una esperanza o unas expectativas muy alejadas de la realidad, lo que es Grindr. Y yo siempre estuve buscando una relación sentimental, ¿me entienden? No encuentros casuales, cosas de una noche. Yo no estaba para esas cosas. Cuando sos adolescente me parece que todavía te quedan más formas de conocer a personas. Creo que te falta experimentar más con el mundo real que ya insertarte en lo que son las aplicaciones de citas. Me han dicho que no sé de lo que estoy hablando porque no he tenido cómo no supe, cómo no investigué. Que me falta experimentar más, que no conozco bien las cosas o que estoy resentido por alguien porque tuve una mala experiencia y dije, bueno, ya está, me desinstalo, voy a hablar mal de la aplicación y todo es malo, todo es cruel, todo es triste y no hay nada bueno que se pueda sacar de Grindr. O que no hable suficiente sobre eso, pero es que no hace falta hablar tanto. Yo no vengo acá con ningún filtro, yo estoy contando lo que yo viví y también vengo a aportar mi granito de arena en alguien de mi edad que que sea menor, le impacte un poco el video y se piense dos veces lo que está haciendo antes de instalarse la aplicación o seguir ahí. Pero yo intento ayudar a que no les pase nada malo por... Es que eso es tierra de nadie, básicamente. Me preocupa que haya alguien que esté cerca de hacer eso y el día de mañana no esté más con nosotros, no esté en el mundo de los vivos. Porque sí, también pasa mucho de que, o sea, corres peligro hasta de tu propia vida o a veces de que te roben y pasan muchas cosas. He tenido un encuentro consensuado físicamente con otro chico y otros dos encuentros no consensuados en donde yo ni siquiera sabía que estaba esa persona atrás mío. Da mucho miedo. Por suerte, cuando era menor nunca acepté encontrarme con hombres. Estuve cerca de la situación, pero nunca me metí en la boca del lobo, básicamente. Siempre me detuvieron las inseguridades, a veces con mi autoestima, o porque me olía mal la situación ya desde un principio y a veces tampoco sabía cómo dejar de hablarle, me daba miedo si le dejaba de hablar, me iba a hacer algo después, no sé. Bueno, esta es una de las experiencias un poco más traumáticas que tuve en el principio.
Resulta que yo estaba hablando con un chico que se me hacía atractivo y este intentaba saber a qué colegio iba. Intentaba saber a toda costa a qué colegio iba para venir a buscarme en su camioneta. Y él intentaba como manipularme para decirle a mi mamá que me iba a juntar con unas amigas, que me iba para otro lado y que no iba a volver a casa a almorzar. Si me veían mis amigas que me subía a una camioneta de alguien que nada que ver, que me estoy subiendo con alguien fuera de costumbre, pues yo creo que eso habría levantado un montón de sospechas y eso me daba miedo porque yo sabía lo que podía pasarme. Aparte que no fue bastante directo con sus intenciones este hombre. Era mayor de edad, como pueden saber. Tenía su camioneta. No sé si tenía camioneta en realidad porque es que nunca lo vi. Nunca lo vi, nunca le dije a dónde iba yo a estudiar. Pero él me dijo que quería venir a buscarme en su camioneta para violarme. Violar. Es, es difícil de procesar si nunca has escuchado algo así. Pero pasa, a veces están tan calientes, están tan horny que sueltan barbaridades en los chats. Y eso me disgustó mucho, sí. No me acuerdo si le dejé de hablar o lo bloqueé de inmediato. Y después me desinstalé la aplicación. Pero no sé, o sea, no es que yo lo conocí tanto. Pero me disgustó bastante, me dio miedo, me aterró, me traumó. Y chao. Después estaba este otro que no tenía claras sus intenciones nunca. Habían veces que me costaba entender lo que escribía o los audios que me mandaba. No era coherente. Yo le seguía hablando a él porque me parecía atractivo, bastante atractivo en realidad. Cumplía mucho de mis estándares. Diría que podría marcar más de la mitad de las casillas de estándares que, que tengo yo. No voy a ponerme a detallar eso porque es innecesario, pero yo le seguía hablando por eso. Y yo como que un poco remaba la conversación también. Así que bueno, llegó este punto en el que ya nos estábamos por encontrar. Habíamos agarrado un poco la confianza de tener un encuentro 2 veces. El primero me dijo que no podía, me parece porque trabajaba, no tengo idea. Y en el segundo, que yo insistí en esa vez, le dije si podíamos juntarnos en un café o en un lugar público. Y él me dijo que no, que él es discreto, que era esto, que lo otro y que no le parecía bien. Él quería que fuese a su casa nada más. No acepté, tenía miedo, no acepté ir a la casa de alguien que no conozco. Vamos a ir sino a una plaza que esté cerca de tu casa. Que seguro que, o sea, en las plazas tampoco a veces pasa mucha gente. Si no es muy, no está muy en el centro de tu ciudad, la plaza, no suele pasar mucha gente. Aparte, yo le dije, nos podemos hacer los amigos, no sé. Me dijo que no y que tenía novio. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿estás buscando una relación abierta? ¿Sos poliamoroso? ¿Qué onda? ¿Cuáles son tus intenciones? Así que yo le dije eso. Y no sé, de la nada, creo que los siguientes 2 días, no, me parece que era esa noche que me empezó a hacer re filosófico por el chat. Empezó a decir que el romance no era como antes, que las cosas han cambiado, que se siente usado por otros hombres, que está cansado de tener relaciones. No está encaminado, no se siente encaminado en lo que es su vida sexual, parece. Me mostró signos de que estaba triste,
mal por cómo iba su vida. Y sentí la carga de tener que ayudarlo. Fue como muy de golpe. Y yo le pregunté, bueno, ¿no estás contento con tu novio? ¿Qué sé yo? Y no me respondía lo que yo le estaba preguntando. Me seguía hablando de él. Es como que pasaba por alto todo lo que yo le estaba diciendo. Y eso me cayó un poco mal. Así que, bueno, en general parece que estaba insatisfecho con su novio también. Parece que no, que ya estaba agotado de ser usado. Él era bisexual. Yo dije, bueno, no sé. No lo bloqueé al siguiente día, pero yo lo veía que seguía en Grindr, conectado a veces. ¿Por qué seguís en esa aplicación si estás como mal por tu vida o no te sentís satisfecho o encaminado? Si no te sentís bien encaminado en tu vida, yo creo que lo primero que uno debería hacer es dejar de lado un poco el amor, las parejas, concentrarse más en uno mismo. Si luego surge algo genuino con un interés romántico que tengas, entonces lo mejor es que primero si te desinstales las aplicaciones de citas, especialmente Grindr, que ahí pasan muchas cosas inapropiadas y te pudre la mente también. A veces constantemente estás recibiendo fotos de fotos no seguras para el trabajo. Porque lo digo así que no sé si puedo ser tan gráfico. Aparte, yo era chiquito. Tenía más o menos 16 años y él ponele que tenía 20 y algo. Y, y yo qué voy a saber sobre eso, de lo que me decía. Como que yo no había pasado por eso todavía. Y yo me sentía a cargo de intentar resolver sus problemas. No hagan eso. No resuelvan los problemas de personas que no han generado un sentimiento más, que no han generado una relación tan profunda con esa persona, o si al menos no se han visto físicamente, o conocerse bien antes de sentir esa carga emocional con otra persona, porque hace mal eso. Es como que estás absorbiendo, es como que estás absorbiendo la mala energía del otro, y no está bien eso. Después, después esta otra es de... Era futbolista, me parece, y quería probar por primera vez con un gay. Entonces, bueno, hablábamos, yo le dije que era menor y él seguía accediendo. Contó un poco su historia, su vida. Me dijo que, bueno, tenía una hija, tenía novia, vivían los tres juntos, me dijo. Y no sé, fue raro. Me intentaba armar planes para ir a tomar vino a la plaza, tomarnos una Coca-Cola. Y empezó a insistir en que nos encontráramos. Así que me insistía mucho en que quería pasarme a buscar en su auto para llevarme a su casa. Lo de siempre, ¿no? O sea, a muchos les ha pasado esto, de que te insisten en buscarte en el auto. Llegó el día en el que yo ya me había preparado para, para ir con él y pasó algo muy raro, que me empezó a pedir fotos de cómo me veía, haciendo a veces ciertas posiciones raras. Él quería como fotos continuas, algo así quería él. Era muy raro lo que me pedía. Y eso me espantó demasiado. Aparte que yo ya desde el otro día estaba pensando, uy, qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy accediendo a esto? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué me puede pasar? No lo conozco. Es un cualquiera. Mm, ¿Por qué estoy haciendo esto? Así que sí, estuve como replanteándome todos esos pensamientos de inseguridad todo el tiempo. Y eso me detuvo bastante. Al final, no salió nada. Me trató, me trató de una forma muy inapropiada. Él intentaba seguir insistiendo
en que yo me fuera en su auto, que me subiera y que ahí iban a pasar cosas. Y eso no me gustó a mí, porque yo que no buscaba eso. Yo a veces siempre estaba con la idea de que quiero algo más sentimental, no quiero algo más, algo del montón. Estaba en el lugar equivocado, yo haciendo eso, pero por suerte no llegó a nada. Lo bloqueé al final y ya está. Voy a hacer una segunda parte de esto. Pueden contar sus experiencias en los comentarios, que ya lo han hecho en el anterior video, pero yo les voy a dar corazoncito para que sepan que los leí. Hay muchos adolescentes que se mandan muchas cagadas, muchas pobres almas que se mandan cagadas y después se arrepienten. O algunos no se arrepienten, dicen, bueno, la cagué un poco, no tuve que haber hecho esto, pero están... no les afecta tanto, porque quizá, no sé, no fue una experiencia tan traumática, tan fea, fue algo normal, no sé. He leído cosas que jamás yo me podría plantear en mi imaginación, ¿no? Me parece lindo darle visualización a esto, que quizá para algunos sea un tema muy irrelevante, pero cualquier comentario que no vaya de la mano con el respeto va a ser eliminado. Creo que me parece que las siguientes experiencias van a ser un poco más graciosas e interesantes.